Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la unidad número 2, referida a los agregados económicos. Estoy un poquito difónico, además que hay mucha bulla en el instituto. Estos agregados económicos se refieren al análisis de ellos por parte de la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es aquella contabilidad que realiza el Banco Central de cada nación para registrar las transacciones que tiene un país con el resto del mundo. Por lo tanto, definimos que la contabilidad nacional, su objeto es, o su objetivo, ofrecer los resultados en forma detallada, completa y cuantificada de toda y cada una de las actividades económicas que desarrolla el país con el resto del mundo. Es decir, en la contabilidad nacional se registra el comportamiento de los agregados económicos del país con el resto del mundo. Esa contabilidad nacional, en ella se manejan algunos conceptos que ya ustedes están investigando o investigaron en clases anteriores, como es la contabilidad nacional, Producto Interno Bruto, producción corriente, bienes finales, territorio nacional, Producto Nacional Bruto, Producto Interno Neto y Producto Nacional Neto. De más está decirle, bueno, que los investiguen para efectos de análisis. Sin embargo, durante la clase vamos a ir explicándolo uno por uno. Bien, ya el Producto Interno Bruto lo conocemos como la sumatoria de bienes y servicios que se producen en una nación o en una economía durante un periodo determinado que es un año. Ese Producto Interno Bruto contabiliza tanto los valores monetarios como los valores en cantidades. Los bienes finales son los bienes que van directamente al mercado. Son los bienes que toman en cuenta el Producto Interno Bruto, no así los bienes intermedios. Ahora, ¿qué llamamos bienes finales? Por ejemplo, un pantalón. ¿Cuáles son los bienes intermedios? La materia prima, hilo, algodón, cierre, botones, tela. Entonces, si compramos esa materia prima en $5, fabricamos el pantalón y lo vendemos en $10, el valor del bien final, que es el pantalón, son $10. ¿Cuál ha sido el valor añadido o el valor agregado? $5, que es la diferencia entre el precio de la materia prima, que son $5, y el precio final de venta, que son $10. Esa es la diferencia. Se llama valor añadido o valor agregado. Y los precios de mercado no son más que los precios reales de la economía. Los precios que vemos en los supermercados, en la panadería, en las tiendas, ese es el precio de mercado o precio real, también se le llama, o del día, digámoslo así. Bien, vamos a analizar esto que sigue a continuación. La economía ecuatoriana pareciera ser particularmente vulnerable a impactos exógenos, es decir, a desequilibrios internacionales. Debido a que los ingresos del sector externo de la economía ecuatoriana dependen ampliamente de los precios del petróleo. También depende de los precios del camarón, de los precios de las flores, de los precios del banano, del plátano, de la remesa de los migrantes y una que otra materia prima. Sin embargo, la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto en el periodo 2018-2019 sugirió que el impacto de la crisis fue menos severo en Ecuador que en el promedio de países de América Latina y el Caribe, al menos en términos de producción. Quiere decir que a raíz de la crisis que hubo en esos años, Ecuador no se vio tan afectada, dada que tiene una moneda fuerte. Y en términos de producción, la producción continuó su rumbo, a diferencia de los países de la región sur, que los desequilibrios económicos impactaron en forma negativa su economía y por lo tanto su Producto Interno Bruto no creció. Pero sí creció el Producto Interno Bruto del Ecuador, puesto que es la producción de bienes y servicios en la economía ecuatoriana. Por lo tanto, en el 2017, el Producto Interno Bruto ecuatoriano creció en 3.4%. En el 2018, ese PIB ecuatoriano previó crecer en 4.1%. Sin embargo, creció mucho más. Fíjense que en el 2018 la tasa planificada de crecimiento del Producto Interno Bruto era 4.1%, pero creció más, creo que creció en 5.2%.
Ahora, de 2018 a 2019 no logró crecer lo que el Banco Central de Ecuador tenía previsto, pero sí creció, hubo un crecimiento de 0,8% y la tasa que tenía planificado crecer de 2018 a 2019 era de 1,2%. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el Producto Interno Bruto versus el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto contabiliza toda la producción de bienes y servicios finales realizada en el interior del país por nacionales y extranjeros. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo nacional, que es el consumo de las familias, del Estado y de las empresas, más el gasto público, que es el gasto que realiza el Estado en generar bienestar económico y social a la población. Este gasto público tiene dos divisiones: el gasto corriente, que es el pago de sueldo y salario del sector salud, el sector educación, el sector seguridad, y el gasto de inversión, que es el gasto que realiza el Estado en obras públicas, construcción de carreteras, edificios gubernamentales, hospitales, escuelas, universidades, todo lo que genera inversión. La inversión, valga la redundancia, es la inversión que realiza tanto el empresario como el Estado. También a la inversión a nivel del Estado se llama formación bruta de capital, a nivel del Estado. Las exportaciones son las ventas de bienes y servicios al exterior, por lo tanto se reciben divisas, menos las importaciones, que es la compra de bienes y servicios desde el exterior. ¿Y por qué tiene signo negativo? Porque es una fuga de capitales, porque estamos entregando divisas a comercio internacional. De tal manera que cuando los ecuatorianos viajaban a Piales antes de la pandemia a hacer sus compras, había una fuga de capital, que decir que ese capital ecuatoriano generaba empleo en Colombia, más no en Ecuador. Por esa razón tiene su signo negativo, porque son compras internacionales donde se va gran parte de la moneda nacional. No quiere decir esto que no haya importación, sí debe haberla, pero solamente de aquellos productos que la economía nacional no puede producir. El Producto Nacional Bruto, que es el otro indicador, contabiliza únicamente la producción realizada por personas físicas o jurídicas, es decir, personas de carne y hueso o empresas que gozan de condiciones de residente del país. Quiere decir que el Producto Nacional Bruto lo realizan los ciudadanos ecuatorianos que viven dentro de la nación y los extranjeros que viven dentro de la nación pero que están regularizados como residentes. Aquellos extranjeros que tienen cédula, como en mi caso, y que tengo visa indefinida, como en mi caso. Entonces, formamos parte del Producto Nacional Bruto. Los que tenemos condición de residente y estamos dentro del Ecuador. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto va a ser igual a Producto Interno Bruto menos la remuneración recibida por residentes extranjeros más la remuneración recibida por los nacionales en el exterior. Ahora, ¿qué es la remuneración recibida por residentes extranjeros? La que recibo yo, el pago de mi sueldo por concepto de formación, educación universitaria a ustedes. Esa es mi remuneración. Una remuneración que recibo por ser un residente extranjero. Ahora, la remuneración recibida por los nacionales en el exterior es aquella remuneración que realizan los ecuatorianos que viven en España, en Francia, en Italia o en cualquier otro país. Es la remuneración que ellos reciben. Quiere decir entonces que el Producto Nacional Bruto va a estar conformado por el Producto Nacional Interno Bruto menos la remuneración que recibimos nosotros los residentes, más la remuneración que reciben los ecuatorianos en el exterior. Bien, ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto real y nominal? Se le llama Producto Interno Bruto nominal aquel que se calcula utilizando precio de mercado o precios corrientes, es decir, la multiplicación del precio por la cantidad. Y se le llama Producto Interno Bruto real aquel que se calcula utilizando precio de un año base o precio constante, aquel que calculamos en base a los precios del año, vamos a suponer, yo quiero calcular el crecimiento económico de la economía del 2008-2021. Entonces, los precios
del año base son los precios del 2008 y los proyectos al 2021. Por lo tanto, esto, Producto Interno Bruto Real, nos permite comparar en realidad cuánto ha crecido la producción del 2008 hasta el 2021. A diferencia del Producto Interno Bruto nominal, que solamente es la multiplicación del precio por la cantidad en cada uno de los años, de 2008 al 2021, como vamos a verlo más adelante en un ejercicio hipotético. Como lo vemos aquí, tenemos la escala productos por año y el producto son las naranjas, los años 2008, 2009 y 2010. Tenemos 3 años, ¿verdad? 2008, 2009 y 2010. Tenemos las naranjas a nivel de precio, a nivel de cantidad. En el 2008 se produjeron 1.700 toneladas de naranja a $4. En el 2009, las mismas 1.700 toneladas a 4,75. En el 2010, las 1.700 toneladas a 5,60. Como podemos observar, la producción de naranjas se mantuvo constante. Quien creció fue el precio. Si queremos calcular el crecimiento económico de esa economía en términos de Producto Interno Bruto nominal, multiplicamos precio por cantidad. En el 2008 serían 1.700 por 4, nos da 6.800 como Producto Interno Bruto nominal. En el 2009, 1.700 por 4,75 nos da 8.075 de Producto Interno Bruto nominal. Y en el 2010, 1.700 por 5,60, 9.520 como Producto Interno Bruto nominal. Entonces, como podemos observar en la tabla o en el ejemplo anterior, la producción permanece constante durante los años 2008-2010, quiere decir en 1.700 unidades o toneladas. Mientras que el precio tiene una tendencia a crecer como resultado de la inflación. 2008 fue de $4, en el 2009 de 4,75 y en el 2010 de 5,60. Quiere decir que el ingreso crece al multiplicar el precio por la cantidad. En conclusión, podemos establecer que el Producto Interno Bruto nominal es igual al precio por la cantidad en cada uno de los años desde 2008 hasta el año 2010. Como lo vemos aquí, Producto Interno Bruto nominal es igual al valor de la producción, que es igual a la cantidad por el precio. La cantidad es la variación de cantidades, ¿verdad? Y el precio es la variación de precios en términos de inflación o deflación. La deflación es más que la reducción de precios. Ahora, para calcular, para poder determinar el Producto Interno Bruto real, tengo que recurrir a un índice macroeconómico que mide la variación de los precios, llamado deflactor del Producto Interno Bruto nacional. ¿Cómo se calcula este deflactor? Dividiendo el valor del Producto Interno Bruto nominal entre el valor del Producto Interno Bruto real. Eso se llama deflactor. Y el deflactor no es más que un índice general de precios que mide el crecimiento de los precios tomando como referencia un año base hasta un año real. Por ejemplo, yo quiero ver la variación de los precios del año 2015 al 2020. Utilizo el deflactor del PIB, ¿verdad? Con los precios del año 2015 y lo proyecto hacia los precios del año 2021, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, definimos deflactor del Producto Interno Bruto, conocido también como índice de precio al consumidor, el mismo que considera en su cálculo a todos los bienes y servicios producidos en ese país. Todos los bienes y servicios son tomados en cuenta, ¿verdad? Este deflactor recoge la variación que se ha producido en los precios durante un periodo de tiempo. Se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. El nivel de inflación puede ser medido en términos porcentuales de cambio en el deflactor del Producto Interno Bruto, como lo vemos a continuación en la ecuación.
Decimos entonces que el deflactor del Producto Interno Bruto va a ser igual a Producto Interno Bruto nominal, precio, que es precio por cantidad, entre el Producto Interno Bruto real, que es tomar como referencia un año base de precio y proyectarlo por 100. Entonces vamos a ver cómo funciona ese deflactor del PIB. Vamos a suponer que el precio de la papa en el año 2000 era de 25 centavos la libra. Y ese país se encontraba produciendo 1.000 libras. Es decir, en el año 2000 se produjo 1.000 libras de papa a 25 centavos la libra. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto nominal es cantidad por precio. 25 centavos por 1.000 nos da un Producto Interno Bruto nominal de 2.50. Posteriormente, para el año 2005, 5 años después, se producen 1.100 libras de papa a 35 centavos la libra. Entonces, el Producto Interno Bruto nominal para el año 2005 sería 1.100 libras de papa por 35 centavos la libra, sería $385. ¿Verdad? Fíjense que hemos observado que el Producto Interno Bruto nominal creció de $250 a $385 en 5 años, debido a que se incrementó la producción de papa, pero también se incrementó los precios de la papa. ¿Okay? Teniendo así un incremento de 100 libras en papa, que representa el 54%, es decir, de 1.000 libras de papa producidas en el año 2000 a 1.100 libras de papa, eso produjo un crecimiento del 54% en producción de papa. En tanto que el Producto Interno Bruto real sería manteniendo constante el precio de la libra de papa del año 2000, quiere decir que el año base es el año 2000. Por lo tanto, multiplicamos el precio, la producción de la papa por el precio de la papa del año 2000. O sea, multiplicamos la producción de la papa del año 2005 por el precio del año base, que es 25 centavos. Eso nos da $2,75, que representa el 10% de crecimiento en términos de Producto Interno Bruto real, que es lo que le interesa a la economía para poder realizar sus transacciones económicas y financieras en la contabilidad nacional. Entonces, tomamos como referencia el precio de la papa del año 2000 y lo multiplicamos por la producción de papa del año 2005. Porque lo que queremos es conocer, mediante el deflactor, en cuánto han crecido los precios. Entonces, observamos allí que los precios crecieron del año 2000 de 25 centavos. Eso produjo un Producto Interno Bruto nominal de 250. Pero en realidad el crecimiento de la economía del 2000 a 2005 fue de $275, lo que representa el Producto Interno Bruto real. ¿Bien? En conclusión, podemos establecer que el deflactor del Producto Interno Bruto es igual a 385, ¿verdad? Que es la producción de papa nominal del año 2000 entre el Producto Interno Bruto real, que es 275. Esto nos da 1.40 y lo multiplicamos por 100, sería $140. Y el Producto Interno Bruto real sería 385 entre 140, serían 2.75 por 100, nos da $275, que es en realidad lo que queremos lograr. Entonces, primero calculamos el deflactor, que sería Producto Interno Bruto, ¿verdad? Nominal del año 2005 entre Producto Interno Bruto real del mismo año 2005 por 100. Y el Producto Interno Bruto real sería el valor, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto nominal 300, del año 2005, 385, entre el deflactor, 140, ¿verdad? Igual a 2.75 por 100. Pero aquí es 275, aquí no es 2.75, y un error. Siempre el deflactor ubicado al mismo año va a dar, que es 100, no va a dar el mismo valor.
Ya vamos a verlo en la tabla. Deflactor del PIB. Vamos a ver aquí cómo funciona ese deflactor. Tengo varios mensajes de la coordinación académica y tengo que revisarlos. Un segundito, ya continuamos. Bien. Tenemos el Producto Interno Bruto nominal para el año 2008, 2009 y 2010, el PIB real de los precios del 2008, que es el año base, y el deflactor. El Producto Interno Bruto nominal, como les dije, calculamos precio por cantidad. Entonces, en el año 2008 sería 1 por 100, precio por cantidad, más 2 por 50, nos da 200. El año 2009, 2 por 150 más 3 por 100 nos da 600. El año 2010, 3 por 200 más 4 por 150, la sumatoria nos da 1200. Quiere decir que para el año 2008, el Producto Interno Bruto nominal va a ser 2200, perdón. Para el año 2009, 600 y para el año 2010, 1200. Queremos calcular el Producto Interno Bruto real, tomando como base el año 2008. Entonces, vamos a tomar como referencia el precio de 2008 y multiplicarlo por la cantidad de cada uno de los años. Entonces sería 1 por 100, 1 por 150 y 1 por 200, ¿verdad? Más, tomamos el precio del segundo artículo, que sería 2, del año 2008. 2 por 50, 2 por 100 y 2 por 150, como vemos aquí. Realizamos la multiplicación, 1 por 100 más 2 por 50 nos da 200. Fíjense que en el mismo año, tanto el Producto Interno Bruto nominal como el Producto Interno Bruto real va a ser del mismo, 200 y 200. Siempre va a ser el mismo. El año base va a ser el mismo. 1 por 150 más 2 por 100, 350. 1 más 200 más 2 por 150 va a ser 500. Ese va a ser el valor del Producto Interno Bruto real del año 2008. Ahora, queremos lograr obtener el deflactor. ¿Cómo lo obtenemos? Por la ecuación. Producto Interno Bruto nominal entre Producto Interno Bruto real por 100. Como lo vemos aquí. Aquí está. Deflactor del año 2008. Producto Interno Bruto nominal entre Producto Interno Bruto real por 100. Nos da 100. Siempre nos va a dar 100. Siempre el deflactor va a dar 100 en el año base. Vamos con el 2009. 600 entre 350 por 100, 171. 2009. 1200 entre 500 nos va a dar ¿cuánto? Por 100 nos va a dar 240. Entonces aquí vamos a ver la evolución de los precios. Esto no es inflación, esto es evolución o crecimiento de los precios. Quiere decir que el año base, que es 100, los precios crecieron el 71% de 2008 al 2009. Y de 2009, que la base es 100, ¿verdad? Hasta el año 2010 los precios crecieron en 140%. Siempre vamos a comparar el crecimiento de los precios en términos de deflactor con el año base. ¿Ok? Con el año base. Entonces, ahora sí vamos a combinar o a obtener la tasa de inflación como respuesta del deflactor. Bien, aquí tenemos el deflactor, ya conocemos su ecuación. Deflactor del Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno va a ser igual a Producto Interno Bruto nominal sobre el Producto Interno Bruto real por 100.
Y la tasa de inflación va a ser igual al deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100. Por ejemplo, si yo quiero calcular la tasa de inflación del año 2020, yo lo obtengo por medio del deflactor del año actual, del deflactor del año 2020, menos el deflactor del año 2019, entre el deflactor del año 2019 por 100. De esa forma calculo la tasa de inflación, como vemos a continuación. Entonces definimos la inflación como el aumento continuo del nivel general de precios. Se puede medir mediante el deflactor del Producto Interno Bruto, el índice de precio al consumidor, etc. En este caso, para medir la inflación, utilizamos el deflactor del Producto Interno Bruto, donde la inflación es igual al deflactor del Producto Interno Bruto del año actual menos el deflactor del Producto Interno Bruto del año anterior entre el deflactor del Producto Interno Bruto del año anterior por 100. En el caso de esta economía hipotética, obtenemos, haciendo los cálculos, que la inflación fue del 20%. ¿Qué significa que la inflación fue del 20%? Que los precios crecieron desde 2019, en este caso, al 2020 en 20%. Es decir, que con $100 que yo compraba bienes y servicios en el año 2019, cuando me traslado al 2020, y esos $100 no me alcanza, tengo que agregar $20 más para comprar la misma cantidad de producto que compraba en el 2019. En eso consiste la inflación. En que con los $100 del año que compraba bienes y servicios en el año anterior, ahora tengo que comprar, adicionar $20 más para comprar la misma cantidad de productos. Quiere decir que la inflación creció en 20%. Bien. Vamos a ver Producto Interno Bruto e inflación. Lleva, pero hay una. Ah, aquí está este ejercicio. No, este no es. Hay otro ejercicio que falta. Segundito. Ah, no, que vamos a analizarlo completo. Sí, aquí está este. Bien. Producto Interno Bruto e inflación. Vamos a conocer ahora la inflación a partir del deflactor. Decimos que pi-t, que es la inflación, también se denota con pi elevado a t, es igual a deflactor T del PIB menos el deflactor T del año de menos 1 del PIB entre el deflactor T menos 1 del PIB por 100. Tomando como referencia el caso anterior, ¿verdad? Podemos decir que la inflación del año 2008 va a ser igual al deflactor del PIB del año 2008 menos el deflactor del PIB del año 2007 entre el deflactor del PIB del año 2007 por 100. Haciendo los cálculos nos da que esa inflación va a ser de 49.42%. ¿Cómo se interpreta esto económicamente? ¿Qué es lo que ustedes deben manejar? Que la inflación creció del año 2008, del 2007, perdón, al año 2008 en 49,42%. Quiere decir que con $100 que yo tenía para comprar bienes y servicios en el gran productos en el gran aquí en el año 2007, en el 2008 vuelvo al gran aquí y esos $100 no me alcanzan. Tengo que buscarme $49 con 42 centavos más para comprar los mismos productos que compraba en el año 2007. A eso se refiere la tasa de inflación. Un crecimiento sostenido de los precios año tras año o mes tras mes. Y no solamente la inflación se mide en forma anual, se mide en forma mensual, bimensual, trimestral, semestral, como lo vamos a ver a continuación. Eso va a depender de los requerimientos del análisis que realiza el Banco Central, en el caso nuestro del Ecuador. Como vemos a continuación, un ejercicio completo con hasta inflación. Aquí vemos en el cuadro de arriba el cálculo de deflactor, ¿verdad? Tenemos dos productos, pan y mantequilla. Precio de pan, cantidad de pan. Precio de la mantequilla, cantidad de mantequilla. ¿Cuáles son los años? 2006, 2007, 2008 y 2009. Tomamos como referencia el año base 2007. Entonces, primero vamos a calcular que el Producto Interno Bruto nominal, ya sabemos que es precio por cantidad. Entonces, de los dos productos, 2 por 10 más 4 por 2 me da ¿cuánto? 2 por 10, 20, 4 por 2 me da 8, 28 de producto nominal.
3 por 12, 36, más 5 por 4, 20, me da 56, Producto Interno Bruto Nominal. 4 por 15, 30, más 6 por 5, 30, me da 4 por 15, 60, perdón. Más 6 por 5, 30, me da 90, el Producto Interno Bruto Nominal. 5 por 20 son 100, más 7 por 6, 42, son 142 del Producto Interno Bruto Nominal. Ya obtuve el Producto Interno Bruto Nominal. Ahora debo calcular el Producto Interno Bruto Real, tomando como referencia los precios del año base, que en este caso es 2007. Entonces multiplicamos el precio del pan del año 2007 por cada una de las cantidades de pan de los siguientes años o de los otros años. Y luego multiplicamos el precio de la mantequilla del año 2007 por cada una de las cantidades de mantequilla del año 2006 al 2009. Y obtenemos el Producto Interno Bruto Real. Como sigue a continuación, sería 3 por 10, perdón, sí, vamos aquí, 3 por 10, 30, ¿verdad? 3 por 10, 30, más 5 por 2, 10, 5 más 10, ¿cuánto será? 40, porque estamos con el año 2006. Vamos al 2007, 3 por 12, 36, más 5 por 4, 20, me da 56. Siempre en el año base, el Producto Interno Bruto Nominal y el Producto Interno Bruto Real va a ser el mismo, el año base, 56. Vamos con el año 2008. 3 por 15, 45, más 5 por 6, 5 por 5, 25. ¿Me da cuánto? 70. Y en el año 2009, 3 por 20, 60, más 5 por 6, 30, 30 más 60 me da 90. He calculado el Producto Interno Bruto Real. Ahora quiero llegar a calcular el deflactor. Ya conocemos la fórmula del deflactor, Producto Interno Bruto Nominal, ¿verdad? Entre Producto Interno Bruto Real por 100, como lo vemos a continuación. Sería 28 entre 40 por 100 me da 70. 56 entre 56 por 100 me da 100. Siempre el deflactor en el año base va a ser 100. Siempre, siempre. 90 entre 70 por 100, 129. 142 entre 90 por 100, 157. Entonces aquí vamos a ver, aquí estamos desarrollando es la evolución de los precios partiendo del año base. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el año base es el año 2007. Quiere decir que hacia atrás hubo un descenso de $30. Hacia atrás, hacia el 2006. ¿Ok? Hubo un descenso de $30. Los precios disminuyeron de $30. Pero ¿qué pasa con el año 2008 y 2009? Que de 2007 a 2008 hubo un incremento de precio de $29. Y del año 2007, que es el año base, al año 2009 hubo un incremento de $57. Eso es lo que me analiza el deflactor, el crecimiento de los precios. Pero no estamos analizando inflación, solamente estamos analizando evolución. Si queremos calcular la tasa de inflación, nos basamos en el deflactor, como lo vemos a continuación. Ya tenemos ya los precios de la mantequilla y los precios del pan. Ya tenemos el deflactor. Entonces, estos valores del deflactor los tomamos y los reflejamos aquí. O sea, esto puede ser una sola tabla, pero por efecto de tamaño, pues lo colocamos aquí. O sea, que aquí puede ir una columna de deflactor, por aquí. Entonces, el deflactor, ¿cuál es el deflactor? 70, 100, 2007 base 100, 129 y 57. Bien. Vamos a calcular la tasa de inflación. ¿Qué me dice la tasa de inflación? Que es el deflactor del año actual entre el deflactor del año anterior sobre el deflactor del año anterior por 100. Entonces sería 100 menos 70 entre 70 por 100 me da 43% de inflación. Vamos con el 2007. Sí, del año base 2007. 100 entre 100, vamos aquí. 129 entre 100 por 100 me da 29%. Y 157
entre 129 por 100 me da 22%. Estas son las verdaderas tasas de inflación. Quiere decir que la inflación en el año 2006 fue de 23%, en el 2007 de 29% y en el 2008 de 22%. Por supuesto, vemos que la economía ha mejorado, ¿verdad? De un 43% disminuyó un 29% y luego disminuyó un 22%. En términos reales. En términos reales. Quiere decir que no me interesa tanto el deflactor, sino la tasa de inflación. ¿Ok? Quiere decir que con $100 que compraba en el año 2006, ahora más bien me está sobrando el año 2007 porque la inflación ha disminuido. Y en el año 2008 también me está sobrando dinero porque la inflación ha seguido disminuyendo. Pero la cosa no llega hasta allí. Me falta calcular la tasa de crecimiento de la economía, que es donde quiero llegar, en cuanto ha crecido la economía en términos agregados. Pero para lograr el crecimiento de la economía he tenido que atravesar por calcular el Producto Interno Bruto nominal, el Producto Interno Bruto real, el deflactor y la inflación. Entonces, la inflación, medida por el deflactor del PIB, es el promedio de los precios del año corriente expresado como porcentaje de los precios del año base. Si yo quiero calcular, ¿verdad? El deflactor, por supuesto, aplico la ecuación Producto Interno Bruto nominal entre Producto Interno Bruto real por 100. Pero si en el ejercicio no tengo el Producto Interno Bruto real, lo calculo por despeje. Producto Interno Bruto real va a ser igual al Producto Interno Bruto nominal entre el deflactor. Quiere decir que este pasa para acá dividiendo y este pasa para acá multiplicando. Y esto va a ser igual a los precios de Y sobre los precios de X. Es igual al ingreso. Esto no nos interesa tanto. Nos interesa más que todo aquí, aquí y aquí. Bien. Ahora vamos a calcular la tasa de inflación, no solamente a nivel anual, puede ser interanual, intermensual, intersemestral. Vamos a ver los diferentes casos de cálculo de la tasa de inflación. Tasa de inflación interanual. ¿Ven? Interanual. Vamos a comparar los precios de agosto de 2005 con los precios de agosto de 2006. Entonces decimos, tasa de inflación de agosto de 2006 va a ser igual al índice de precio al consumidor, que sería otro índice, o también el deflactor, es el mismo. Se puede utilizar tanto el deflactor como el índice de precio al consumidor, es indiferente. Será igual a el índice de precio al consumidor agosto 2006 menos el índice de precio al consumidor agosto 2005 entre el índice de precio al consumidor agosto 2005 por 100, esto me va a dar 3,7%. Quiere decir que la tasa de inflación de agosto 2005 hasta agosto 2006 creció en 3,7%. Quiere decir que en un año yo ahora tengo que conseguir, para hacer la misma compra que hice en agosto de 2005, tengo que lograr conseguir $3,70 más. Ahora, a nivel intermensual, la primera es anual, ahora intermensual. Inflación de agosto sería índice de precios de agosto menos el índice de precios de julio, que es el mes anterior, entre el índice de precios de julio por 100 me da 0,20% o 0,2 centavos. Quiere decir que con $100 de producto que yo compraba en agosto del mismo año, julio, perdón, del mismo año, cuando voy un mes siguiente a hacer la compra mensual, resulta que tengo que poner 20 centavos más de lo que había gastado en el mes de julio. Por lo tanto, la inflación de julio a agosto se incrementó en 20 centavos de dólar. Bien, la tasa de inflación acumulada en lo que va de año respecto a diciembre del año anterior. Vamos a partir de diciembre como mes base. Decimos, inflación agosto del año 2006 es igual a inflación de agosto del año 2006 hasta menos, índice de precio del consumidor año agosto 2006 menos índice de precio del consumidor diciembre de 2005. Quiere decir que estamos calculando una inflación de 8 meses, desde diciembre del 2005 hasta agosto del año 2006, entre índice de precio del consumidor diciembre de 2005, esto por 100, esto me va a dar 1,9%. ¿Qué indica esto? Que la inflación creció desde diciembre de 2005 hasta agosto de 2006 en
1.9%. Por lo tanto, necesito, ¿verdad? Si yo hice mi compra en agosto del año 2005 y luego voy en diciembre del año 2006, ¿ok? Quiere decir, sería 9 de diciembre de 2005, agosto, serían 8 meses. La tasa de inflación creció en 1.9%, o sea que necesito $1.90 para comprar la misma cantidad de productos que compré en agosto 2000, pero en diciembre del año 2005. Bien, existen tres métodos para calcular el Producto Interno Bruto. Ya va. El primer método es el método del gasto. El método del gasto, los tres métodos deben dar el mismo resultado. Si yo calculo el Producto Interno Bruto por los tres métodos, debe darme el mismo resultado. Por lo tanto, si lo calculamos por el método del gasto, ¿verdad? ¿Qué significa? En algunos casos, el gasto puede ser mayor a los niveles de producción. Entonces se consumirá lo que se produjo en ese periodo más lo acumulado en años anteriores, cuando el gasto es mayor que la producción. ¿Ok? Cuando el gasto es menor al volumen de producción logrado por la economía, se acumula la producción. Por lo tanto, esa diferencia entre el gasto y la producción se llama variación de reservas. ¿Ok? Cuando el gasto es mayor, por supuesto no hay variación de reservas, no hay acumulación. Ahora, si el gasto es menor, quiere decir que la producción fue mayor. Eso se llama variación de reservas. Cuando la variación de las reservas es positiva, significa que la producción fue mayor que el gasto. Por lo tanto, la producción que se acumula abastece el mercado interno y abastece el mercado internacional. Y esto genera riqueza para el país. Caso contrario, cuando la variación de reserva es negativa, la producción no es suficiente. Entonces hay que importar para poder suplir el mercado nacional. Por lo tanto, la variación de reservas es negativa. ¿Ok? Cuando la producción no alcanza para suplir el mercado nacional y los países tienen que importar. Y eso complementa el gasto nacional, como lo vemos en el ejercicio a continuación. Medición del gasto por el método medición del PIB, perdón, por el método del gasto. Para iniciar con el método del gasto es necesario aclarar, en este ejemplo hipotético, existen dos tipos de gasto, como le decía anteriormente, el gasto en consumo o gasto corriente y el gasto en inversión. Dos tipos de consumo, el consumo personal y el consumo del gobierno. Dos tipos de inversión, la inversión pública y la inversión privada. Consumo personal, $360 de gasto, más el consumo del gobierno, $80 de gasto. Esto me va a dar consumo total, que serían $440. Vamos con la inversión, porque es una economía cerrada. Inversión de las empresas, $50. Inversión del gobierno, $10. Total inversión, $60. Es decir, que el gasto total va a estar conformado por el gasto de consumo personal más la inversión total. ¿Sería cuánto? $500. Este por el método del gasto. Ahora vamos a ver el otro método que no debe dar igual. El método del ingreso. El método del ingreso dice, comúnmente se entiende por ingreso como el pago de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital. Aquí se toma en cuenta el pago al trabajo, que es el salario, y el pago al capital, que es la tasa de ganancia. Quiere decir entonces que por el método del gasto vamos a tomar en cuenta dos factores, ¿verdad? Perdón, tres factores, pero en este ejercicio solamente tomamos en cuenta dos, el pago al trabajo, que es el salario, y el pago del capital. Todas las remuneraciones que se hacen en la economía podrían resumirse de la siguiente forma. Salarios, utilización del trabajo. Beneficios, utilización del capital fijo. Intereses, utilización de los recursos financieros. Rentas, ganancia de la tierra o uso de la propiedad ajena. Estos son los factores. Por lo tanto, el Producto Nacional neto a costo de factores
va a ser igual al ingreso nacional. Es decir, que en el método del gasto, pero en el método del ingreso, el Producto Nacional neto a costa de factores, de los tres factores, va a ser igual al ingreso nacional de esa economía. Y si eso lo reflejamos en un ejercicio de la siguiente manera, decimos que la medición del Producto Interno Bruto por el método del ingreso va a ser igual a los salarios, $270 de ingreso, más los beneficios, salario por supuesto del trabajador, beneficios de la empresa, $64, más intereses del capitalista, $22, más la renta de la tierra, $33. ¿Cuánto nos da la totalidad de estos de la remuneración de los factores productivos? Producto nacional neto a coste de factores va a ser igual a $390. Más los impuestos indirectos que paga el empresario, $94.5. Menos los subsidios, que es la ayuda que el Estado otorga al empresario para que no coloque los precios tan elevados, menos 9,50. ¿Cuál va a ser el Producto Nacional neto a precio de mercado? 475. Más la depreciación, que es el desgaste físico de la maquinaria y los equipos de la empresa, 25. En total, ¿cuánto nos da el Producto Nacional Bruto? $500. Fíjense que el mismo valor del método del gasto. El mismo valor del método del gasto va a ser igual al valor del método del ingreso. Y vamos al último método, que es el método de valor agregado o valor añadido, que es el valor agregado que aporta cada sector económico productivo a la economía, sector primario, sector secundario y sector terciario. Por lo tanto, la medición del Producto Interno Bruto va a ser igual al método de valor agregado. También se llama método de la producción. Algunos autores lo llaman método de la producción. Y es cuánto produce cada sector, el sector primario, el secundario y terciario, que al sumar esa producción me da el valor total de la producción anual de una economía. Entonces, el valor de la producción bruta va a ser igual a la demanda total, a la demanda que realizan todos los ciudadanos de un país. Eso va a ser igual a la demanda intermedia más la demanda final. La demanda intermedia, ¿qué es? La demanda de la materia prima. Y la demanda final, la demanda del producto final que va al mercado. Es decir, que el valor de la producción bruta va a ser igual a las compras intermedias más el valor agregado. La compra intermedia que se hacen de los insumos más el valor agregado, que es el aporte, la diferencia de lo que se compra y lo que se vende. El Producto Nacional Bruto va a ser igual al valor de la producción bruta menos la compra intermedia. Y a su vez, el Producto Nacional Bruto va a ser igual a la demanda total menos la demanda intermedia. Por cualquiera de las vías, de estas tres vías que obtengamos, de estas dos vías que obtengamos el valor de la producción, o estas dos vías que obtengamos el valor neto bruto, valor nacional bruto, es lo mismo. Entonces, para determinar el volumen de producción de un país, tenemos que contabilizar los bienes finales, como les decía anteriormente, o valor agregado, de la totalidad de los sectores económicos de la economía, considerando los bienes según los costos y los factores y evitando problemas de doble contabilización de las relaciones interindustriales. Lo que se busca es evitar una doble contabilización, es decir, no contabilizar los bienes nacionales, los bienes intermedios y también contabilizar los bienes finales, sino hacer una sola contabilidad, Ejemplo, se le conoce también como método de la producción, ya se los había dicho. Aquí sumamos los precios de las mercancías finales. Fíjense que aquí están los sectores, sector primario, secundario y terciario, y los aportes de cada uno de ellos. En cuanto a bienes, servicios intermedios, lo que aporta el sector primario, ¿verdad? El secundario y el terciario. ¿Okay? El primario aporta 10, el secundario 25, el terciario 5, me da 40. La sumatoria, los bienes intermediarios, las compras intermedias, esta compra intermedia es la suma de la producción de bienes y servicios de cada uno de los sectores económicos, con las compras intermedias. El valor agregado, como les decía anteriormente, son los bienes de consumo y los bienes de capital. Bien, entonces en este caso los bienes de consumo serían 100 para el sector primario,
100 para el sector secundario y 220 para el sector terciario. En total serían 420. Y los bienes de capital para esta economía sería el sector primario no tiene bienes de capital porque es agricultura y pesca, extracción minera, no hay capital. Pero en el sector secundario sí, porque es el sector de industria. Por lo tanto, hay bienes de capital que sería 80. El tercero tampoco porque es un sector de servicios, educación, finanzas. No hay bienes de capital. Solamente los bienes de capital están en el sector secundario. Total, 80. ¿Ve? Entonces, si sumamos por las dos vías, sumamos bienes de capital más bienes de consumo, nos da la demanda total. ¿Sí? 100 más 40, 140. Sumamos los bienes intermedios, los bienes de consumo y los bienes de capital, serían 140. Sumamos bienes intermedios, más bienes de consumo, más bienes de capital, 280. Sumamos compras intermedias, 150. Valor agregado, 220, serían 370. Compras intermedias, 290. Más valor agregado de bienes de consumo y bienes de capital, 420, más 80 nos da total 500. Es decir, que si lo sumamos así, horizontal, compras intermedias, más valor agregado de bienes de consumo y bienes de capital, nos da 50, que también lo sumemos así, de arriba hacia abajo. La demanda total, 140 más 280 más 370 nos da 500. Quizás que hay un error, creo que hay un error, pero esto nos debe dar 500 aquí, sumado horizontalmente y verticalmente. Hay un error allí, pero lo importante es que demostrar que por los tres métodos da la misma información. Estoy cansado, estoy dando clases a las 8 de la mañana, grabando clases. En conclusión, aquí obtenemos la igualación de los tres métodos. El valor añadido de todas las empresas del sector primario, secundario y terciario debe ser igual del método de la producción, también llamado método valor añadido o agregado, va a ser igual al método del ingreso, sea salarios, alquileres, intereses y dividendos, más el método del gasto, que es el más conocido, o Producto Interno Bruto, que es lo mismo. Consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Las exportaciones menos las importaciones. Entonces, por los tres métodos, los métodos deben llevar el mismo resultado, el ejercicio debe ser el mismo resultado, que vamos a verlo en los ejercicios. Bien, tenemos que tener una clase aparte para los ejercicios. Entonces, aquí un ejemplo. Por el enfoque de la producción de coches, 1000 coches a 10 unidades monetarias nos da 10.000 unidades monetarias. Producción de naranja, 1000 naranjas a la tonelada, $1000 la tonelada. Pero 1000 naranjas a la tonelada. Por 2 unidades monetarias nos da 2000 unidades monetarias. Por el método de la producción, cantidad por precio. Total de producción, 12.000 unidades monetarias, UM. Vamos con el enfoque del ingreso, debe dar lo mismo. Empresa que fabrica coche, 10.000 unidades monetarias. ¿Cómo desgrega o desagrega esas unidades monetarias? Bueno, 7.000 para pagar salario a los trabajadores, $500 para pagar alquiler, renta de la tierra, los salarios de los trabajadores es renta del trabajo, 1.000 en intereses de deuda, renta de capital, 1.300 en beneficio, renta de capital, 200 de depreciación, renta de capital. Quiere decir que aquí hay una disgregación de las 1.000 unidades monetarias obtenidas por las empresas que fabrican coches. Vamos a la empresa que produce naranja, acuérdense que son dos bienes, coches y naranjas. La empresa que produce naranja obtuvo 2.000 unidades monetarias en la producción. ¿Cómo lo distribuye? 1.200 pagar salario de los trabajadores, 200 pagar alquiler, 300 en intereses de deuda, 200 en beneficio y 100 en depreciación. Fíjense que el beneficio que le queda es poco, apenas $200 le queda de beneficio de esas 2.000 unidades monetarias. Entonces, sumamos. En cuanto a renta del trabajo, 7.000, ¿verdad? En la fábrica de coches, más 1.200 en la empresa de naranja sería de 8.200. La renta de la tierra, 500 por el alquiler de la tierra a la fábrica de coches, más 200 por el alquiler de la tierra a la empresa que produce naranja sería $700.
Renta de capital, 1.000 en intereses de deuda de la empresa de la fábrica de coches, más, ¿más cuánto? Más 200 de beneficio en la empresa que produce naranja serían 1.200, 1.300, 300 aquí. 300 en intereses de deuda y 1.500 serían 1.000 más 3.000 más 1.500 más 300. ¿Ok? ¿Esto nos da cuánto? Nos da 12.000. No debe dar 12.000, porque es la disgregación de cada uno de los factores de producción. Si hay un cálculo errado, creo que hay un cálculo errado, pero lo importante es demostrar que nos da la misma cifra que el enfoque de la producción. Serían 1.000 más 300, aquí yo creo que es 1.500. O aquí hay un error. Aquí debe ser 1.200. Creo que hay un error allí. A ver, ¿cuál es los valores de capital? 1.000, 1.300, 1.000. Ya, un segundito. Estoy en clase, te llamo cuando salgas de clase. ¿Oíste? Bien, aquí hay otro ejemplo. Producto Interno Bruto. Apareció en el mercado de la economía española año 2010 como base, ¿verdad? Como base. Entonces sería, aquí tenemos por el método de el gasto y consumo final, formación bruta de capital, exportaciones menos importaciones, nos da 1.037 en el 2014 y 1.075 en el 2015. Bien. Por el método del valor agregado o valor añadido. Aquí tenemos el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es el sector primario, industria, el sector secundario, construcción y servicios, sector terciario, impuestos netos. Aquí tenemos el valor, nos da lo mismo, por el método del valor agregado o valor añadido, o método de la producción también se le llama. Y por el tercer método, que es el método del ingreso, rentas, remuneración a asalariados, excedente bruto de explotación, rentas mixtas, nos da también el mismo valor. Fíjense que por cada uno de los métodos nos debe dar el mismo valor tanto para el año 2014 como para el año 2015. Ahora vamos a analizar lo que es el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por persona. Interno Bruto per cápita o por persona. El Producto Interno Bruto per cápita es un indicador que se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparaciones entre los países. Se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número total de habitantes. Entonces, Producto Interno Bruto per cápita va a ser igual al Producto Interno Bruto real entre la población. Entre la población. En el caso de Costa Rica, para el Producto Interno Bruto per cápita para el año 2011 sería, Producto Interno Bruto per cápita sería 37.792 córdobas entre los 5 millones y pico de habitantes que tiene ese año para ese país. Para ese año nos da un Producto Interno Bruto per cápita de
66 córdobas. Esto es lo que le corresponde a cada ciudadano por concepto de producción de bienes y servicios a la economía costarricense. Ese es el análisis del resultado. Producto Interno Bruto per cápita. La balanza de pagos es otro agregado económico, otra variable económica importante a analizar. Ella nos mide la relación de deuda que tenemos con el exterior. ¿Cuál es la deuda que tenemos con el exterior? Podemos decir que la balanza de pagos es un documento contable en el cual se registran las operaciones comerciales, de servicios y de movimiento de capitales realizadas por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, por lo general un año. Y esta es la balanza de pagos. La balanza de pagos se divide en 4 subbalanzas. La balanza por cuenta corriente, perdón, en 3, y la balanza por cuenta capital y la cuenta financiera. Son las 3 subbalanzas de la balanza de pagos. ¿Qué se registra en cada una de ellas? Así como en contabilidad registramos cuentas en el balance general, algunas cuentas en el activo, otras cuentas en el pasivo, otras cuentas en el capital. Asimismo, la balanza de pagos se registran algunas cuentas. En la balanza por cuenta corriente se registra, en sus 4 balanzas, se registra en la balanza comercial las importaciones y las exportaciones de bienes. En la balanza de servicios se registran las importaciones y las exportaciones de servicios. En la balanza de renta, los cobros y pagos de un país y la renta de factores. Toda la renta de factores, factor trabajo, tiene capital. Y en la balanza de transferencia se registran las transferencias de contrapartida recibida pagada al exterior. Esta balanza de transferencia es cuando, por ejemplo, si enviamos dinero a Venezuela, es una transferencia unilateral, porque no hay regreso de allá para acá, de allá para acá. Pero si yo compro mercancía en Colombia, hay una transferencia bilateral. Estoy enviando dinero y ellos me envían mercancía importada. La cuenta capital se registra en la transferencia por inversiones y en la cuenta financiera se registran los flujos financieros entre los países y el resto del mundo por concepto de pagaré, de un poco más detallado. En la cuenta corriente está la balanza de bienes que se refiere al comercio y mercancía. Los componentes son las exportaciones y las importaciones de bienes. En la balanza de servicios están los servicios prestados y recibidos del resto del mundo. Ahí se registra todo lo que se refiere a transporte. La balanza de renta, los ingresos y pagos de servicios de factores distribuidos por tipo de instrumento, ya sea remuneración de empleados o la renta en inversiones. Y la balanza de transferencia corriente, ingresos y salidas sin contraprestación distribuidos por sectores institucionales. Por ejemplo, la revisión de los trabajadores, las donaciones que hacen otros países, las cuotas de los organismos internacionales y los recaudos consulares, por ahí como pago de visa, pago de apostillamiento, pago de pasaporte, entre otros. En la cuenta capital está la transferencia de capital, ingresos y salida con contraprestación distribuidos por sectores institucionales, tales como la condonación de deuda y la transferencia de emigrantes. En la cuenta financiera registra las transacciones en activos y pasivos financieros, aumento y disminución de activos y pasivos distribuidos por instrumentos y por sectores institucionales. Allí se registra la inversión directa, la inversión de la cartera y otra inversión. ¿Qué es inversión directa? Cuando el inversionista va al país e invierte y él conoce la realidad del país, ¿verdad? Es una inversión de cartera, directa, perdón. Cuando él conoce la realidad del país, conoce cómo funciona la seguridad financiera, la seguridad jurídica, la seguridad legal. Y la inversión de cartera, cuando ese inversionista, no a él, sino que envía a un asesor, envía a un representante a conocer el escenario y él mismo haga las negociaciones de inversión. Se le llama otras inversiones y también se le llama inversión de cartera.
Hay una cuenta que es la cuenta colchón, es la cuenta que hace los ajustes en la balanza de pagos, se llama cuenta de errores y omisiones. Teóricamente, la balanza siempre debe estar equilibrada. La balanza debe dar cero. Siempre debe dar cero la balanza comercial. La balanza de pagos, perdón, debe dar cero. No debe haber ni superávit ni déficit. No debe haber ni ingresos ni egresos por encima uno del otro. Por lo tanto, pero siempre hay algún desequilibrio en la elaboración contable que arroja créditos o débitos que se registran como errores y omisiones. Entonces, la cuenta de errores y omisiones es una cuenta colchón para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pago? Ya lo vimos anteriormente. En la cuenta corriente, compra y venta de mercancía a nivel de la balanza comercial, ya sea bienes o servicios, compra y venta de servicios, tales como transporte, turismo, seguros, servicios empresariales, renta del trabajo como salarios de trabajadores fronterizos, remesas de migrantes. O sea, por ejemplo, hay trabajadores ecuatorianos que trabajan en la frontera de Colombia, trabajan en el sector, en el lado de Colombia y yo recibo una remuneración. Y remesa de migrantes, la remesa que reciben los emigrantes que se van a Ecuador, de Ecuador y tienen familia aquí, ellos envían remesas a sus familiares. Cobro de pago y dividendos. En la cuenta capital, transferencias unilaterales recibidas o enviadas con donaciones de deuda y ayuda. Una transferencia unilateral es cuando un país ayuda a otro país en caso de terremoto, de tsunami, caso de un volcán en erupción, exacto. Se llama transferencias unilaterales. Son recibidas o enviadas. Las condonaciones de deuda que hacen los organismos internacionales a los países también se le llama y transferencias unilaterales. También se registran en esa cuenta capital las adquisiciones o ventas de activos no financieros como inmuebles, instalaciones industriales. Y en la cuenta financiera se registran las inversiones realizadas por los nacionales en el exterior, tales como instalación de fábricas, compra de inmuebles, adquisición de acciones, las inversiones en empresas extranjeras en Ecuador y los préstamos y depósitos realizados por los ciudadanos nacionales, empresas nacionales en el exterior y los que realizan los extranjeros en Ecuador. Si el saldo, lo que le decía anteriormente, si el saldo neto de la balanza de pago es positivo, será favorable para el país. Aumenta el nivel de reservas internacionales, tales como divisas exteriores, oro y activos aceptados internacionalmente como medida de pago. Pero si el saldo es negativo, es malo para el país, es desfavorable para el país. Por lo tanto, disminuirá el nivel de reservas internacionales y también disminuirá el nivel de crédito de los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial de Desarrollo. Y finalmente, con la clase de hoy, vamos a analizar lo que es la tasa de crecimiento económico del Producto Interno Bruto Real. En cuánto ha crecido año a año la producción de bienes y servicios. ¿Verdad? Ya vimos cómo crecieron los precios, pero no nos falta lo más importante, cómo ha crecido la economía. Establecimos que el Producto Interno Bruto es un indicador que determina la capacidad productiva de un país y se utiliza la tasa de crecimiento de este para conocer el crecimiento económico como medida de referencia de comparación de crecimiento entre los países. La tasa de variación del Producto Interno Bruto es la tasa de crecimiento. Por lo tanto, esa tasa de crecimiento es una medición empleada para estudiar incrementos o disminuciones de la producción de una economía en tiempo de periodo determinado, que es un año. ¿En cuánto creció la economía ecuatoriana del año 2019 al año 2020? Es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, ¿cómo se lleva eso a la práctica? La tasa de crecimiento de la economía se define, ¿verdad?, para su medición al Producto Interno Bruto Real. De esta manera aislamos el efecto de la variación de los precios. Ya no nos interesa el crecimiento de los precios, nos interesa ahora el crecimiento de la economía. Por lo tanto, la tasa de crecimiento va a ser igual a Producto Interno Bruto Real del año actual menos el Producto Interno Bruto Real del año anterior
entre el Producto Interno Bruto del año anterior por 100. Similar al deflactor. Similar. Por lo tanto, si yo quiero conocer la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana del año 2020 sería Producto Interno Bruto del año 2020 menos Producto Interno Bruto del año 2019 entre el Producto Interno Bruto del año 2019 por 100. En el caso de la economía hipotética X, tenemos que la tasa de crecimiento fue del 10%. ¿Qué implica esto? Que la producción de productos, valga la redundancia, de un año a otro creció en 10 unidades por cada 100 unidades. Es decir, por cada 100 manzanas que se produjo en el 2019, en el 2020 se produjeron 10 manzanas más. Es decir, que la economía creció en producción real. Por ejemplo, el crecimiento del PIB en el año T se referirá a la tasa de crecimiento del PIB real en el año T. Este es igual a ingreso del año T menos ingreso del año T menos 1 entre ingreso del año T menos 1 por 100. Siempre, a nivel de la tasa de crecimiento, si no da positivo, quiere decir que la economía está en periodo de expansión. Pero si no da negativo, quiere decir que la economía está en un periodo de recesión. Positivo, expansión. Negativo, recesión. Por lo tanto, para este ejercicio, la tasa de crecimiento del PIB real para el año 2011 fue de 4.7%. Quiere decir que la economía creció en cuanto a producción de bienes y servicios 4.7% positivo. Es decir, que la economía está en expansión. Si ese valor fuese negativo, la economía está en recesión. ¿Okay? En recesión. Ejercicio 3. Tasa de crecimiento económico. El PIB real del año 2014 en Costa Rica fue de 1.000 millones de colones, de 23.000 millones de colones y pico. En el 2015 fue de 24.792 millones de colones. Calcular la tasa de crecimiento económico para el año 2016. Fíjense que estamos tomando como referencia el año 2015 y 2014, pero vamos a calcularla para el año 2016. Solución. PIB real del año 2015 menos PIB real del año 2014 por 100 entre el PIB real del año 2014, ¿verdad? Nos va a dar una tasa de crecimiento del 3,58%. Quiere decir que la economía produjo, ¿verdad? En términos monetarios, 3,58% de producción de bienes y servicios del año 2014 al año 2015. Aquí hay un ejercicio para que ustedes lo hagan, como ejercicio. Dice, la evolución del PIB nominal y el real de la economía española durante los años 80 fue el siguiente. Aquí tenemos los años del 84 al 88, tenemos el PIB real, pero nominal, y tenemos el PIB real. ¿Qué tenemos que calcular aquí? Uno, el deflactor, primero. Dos, la tasa de inflación. Y tres, la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos el PIB real y el nominal. Entonces calculamos ahora el deflactor, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de esa economía. Aquí no lo piden. Calcular el deflactor del PIB para el año 88, solamente para el año 88. Calcular la tasa de crecimiento interanual del PIB real, del PIB nominal y del deflactor. Obsérvese que el año 86 el PIB nominal crece 16, claro, esto lo van a comprobar ustedes cuando le den resultado. La tasa en el año 86, por aquí, el PIB nominal crece en 16.6% y en el 87 solo 11.8%. ¿Significa eso que la evolución de la economía española fue más desfavorable en el 87 que en el 86? Eso va a depender de la tasa de crecimiento que ustedes obtengan. Otro ejercicio. Tenemos 3 años, año 2006, 2007 y 2008. ¿Qué valores tenemos? Igual, el PIB nominal y el PIB real. ¿Qué vamos a calcular? El deflactor primero, luego la tasa de inflación y posteriormente sería la tasa de crecimiento, pero no la están pidiendo.
Entonces dice, use sus respuestas anteriores para calcular el deflactor del PIB de cada año. Use el deflactor del PIB para calcular la tasa de inflación 2006 a 2007 y 2007 a 2008. Sería otro ejercicio. Y finalmente un ejercicio completo. Realice el siguiente ejercicio. Supongamos una economía cerrada donde solo se producen dos bienes complementarios, tales como café y azúcar. Por supuesto, son bienes complementarios. ¿Verdad? Yo utilizo café con azúcar y viceversa. ¿Cuáles son los años? 2017, 18, 19. Precio, cantidad del café, precio, cantidad del azúcar. ¿Qué calculamos primero? El producto nominal. ¿De qué? De multiplicar precio por cantidad más precio por cantidad. Producto nominal. Producto Interno Bruto Real. ¿Cuál es el año base? 2018. Quiere decir que vamos a combinar el precio del café de 2018 con cada una de las cantidades de café de los años. El precio del azúcar con cada una de las cantidades de azúcar de los años. Obtenemos el Producto Interno Bruto Real. ¿Cómo obtenemos el deflactor? Dividiendo PIB nominal entre PIB real por 100, obtenemos el deflactor. ¿Cómo obtenemos la inflación? Deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100, obtenemos la tasa de inflación. ¿Cómo obtenemos la tasa de crecimiento? Con el PIB real. Producto Interno Bruto Real del año actual menos Producto Interno Bruto Real del año anterior menos Producto Interno Bruto Real del año anterior por 100, obtenemos la tasa de crecimiento. Entonces, también nos pide la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación de los años 2018 y 2019. Interprete económicamente los resultados obtenidos y la evolución económica de este país del año 2017 al año 2019. Hasta aquí la clase de hoy. Entonces, ya con la explicación, cualquier duda, me la hacen saber. Yo espero que el próximo martes ya tengamos clase. Y hay otra clase que tengo que adelantarle, pero ya es teórica. La clase teórica. Que es la demanda agregada, oferta agregada y el sistema monetario. De momento, hasta aquí. Muchas gracias y hagan las actividades. No sé qué le pasa a esto, que no se detiene la grabación. Tarda mucho en detenerse la grabación. Tiene acción retardada.